bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde una vez más con los estudios del libro de Hechos. Vamos en el capítulo 9 y estamos analizando ese encuentro que tuvo Pablo, ¿verdad? Cuando recibió esa luz del cielo, cuando iba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Y hoy nos vamos a enfocar más en la vida de Ananías, aquel siervo que Dios escogió para que recibiera ¿a quién? ¿A quién iba a recibir? A Pablo, ¿verdad? Aquel que asolaba a la iglesia del Señor. Entonces, vamos a repasar un poco, ¿verdad? Hemos visto que el encuentro de Saulo con Jesús ha revelado su pecado. Jesús le dijo: ¿por qué me persigue? Y ahí estaba el pecado, aunque él era pecador, pero ahí estaba el pecado, ¿verdad? Por el cual Dios le manda ese rayo de luz desde el cielo y le hace postrarse, ¿verdad?, al suelo. Y el contexto anterior a Saulo está en Damasco, ¿verdad? Él iba persiguiendo a los cristianos a Damasco. El rayo de luz, ¿recuerdan en qué trayecto le encontró? Llegando. ¿Dónde? Llegando a Damasco. Llegando a Damasco. Iba llegando, ¿cierto? Entonces, no está persiguiendo cristianos. ¿A quién él estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a Cristo. Perseguía, ¿verdad?, a los que estaban predicando el Evangelio. Y el texto bíblico lo dice claramente: ¿por qué me persigue? La voz no le dice: ¿por qué tú persigues a mi siervo? ¿Por qué tú persigues a mis discípulos? ¿Verdad que la voz no le dice eso? La voz lo que le dice es: ¿por qué me persigue? O sea, algo personal. El problema no era con los discípulos de Jesús. El problema de Pablo era con Dios mismo. En Damasco, sin vista, ayuna y ora durante 3 días, según los versículos 9 y 11. Eso lo vimos, ¿verdad? Lo vimos en la semana pasada. El tema de hoy, como le estaba diciendo, el mandato de Dios para Ananías, y nos vamos a enfocar en él. Y a lo mejor tú estés pensando: pero no tiene nada que enseñar a Ananías. Dios le da una orden y él cumple la orden y ya está. Ahí no hay nada más que explicar, no hay nada más que hacer. Y igual no vemos ahí teología, no vemos algo importante para nuestra vida espiritual. Y si profundizamos un poquito y encontramos algo importante que a nosotros nos interese espiritualmente, habrá ocasiones cuando lo que Dios nos manda no tiene sentido, pero es parte de su plan para salvar a otros. Recuerdo que un día un chico me dijo que él no veía ninguna importancia, sino pérdida de tiempo en estudiar teología. Que por qué había que estudiar teología cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos iba a revelar todas las cosas. Y él no dejaba de tener razón. La Biblia lo dice, pero también la Biblia dice que escudriñemos las Escrituras, ¿o no? Claro que sí.
Dice las dos cosas, que el Espíritu Santo, Él nos iba a enseñar todas las cosas, pero también la Escritura dice que debemos de escudriñar las Escrituras. Entonces la Biblia se complementa, ¿no?, entre unas y otras cosas. Claro que el Espíritu Santo nos aclara nuestras dudas. Y luego años después, cuando ya yo llevaba unos cuantos años estudiando teología, Él se acerca y me dice: estaba yo equivocado, hermano. Me he puesto a estudiar y me he dado cuenta de cuántas cosas yo era incrédulo. No es lo mismo, ¿verdad? Tú hacerte una idea de ti mismo, de lo que tú crees que la Biblia dice, de lo que ese texto bíblico dice. Otra cosa es tú profundizar y descubrir en realidad qué es lo que Dios te quiere enseñar, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Hoy conoceremos a un personaje digno de imitar, Ananías. ¿Cuántas veces se menciona a Ananías en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces? Yo creo que no pasa de 2. Yo no, así ahora por curiosidad, pero Ananías no es un personaje que se mencione como Pablo y como Pedro o como Juan en el Nuevo Testamento, ¿verdad que no? Es un personaje que se encuentra aquí en el capítulo 9 y quizá más adelante podemos encontrarlo. No estoy muy seguro cuántas veces se mencione, pero no es un personaje que se mencione porque ha trazado un camino, un ministerio igual que los otros apóstoles, ¿verdad que no? Y a lo mejor por esa razón yo creo que pocas veces se predicará de este hombre, pocas veces se hablará de su ejemplo, de su forma de obedecer y de servir a Dios. Y nos puede llegar tantas preguntas a nuestra mente. En otras ocasiones hemos dicho: ¿y por qué Dios no le mandó un ángel? El día pasado, cuando estábamos analizando a Felipe y a quién, el etíope, decíamos eso. ¿Y por qué a Felipe? Si Felipe estaba evangelizando allí en Samaria, ¿por qué el Espíritu Santo le dice que vaya a ese camino y que se acerque a la carroza donde iba el etíope? Y Dios tenía ángeles que podían mandar. Y aquí podríamos decir, le cae un rayo de luz del cielo a Pedro. ¿Y por qué en ese instante no se le aparece allí un ángel y le dice a Pablo y le dice todo lo que tiene que hacer, el trabajo que hizo Ananías? No, tiene que salir un personaje, porque Dios quiere darnos a nosotros una enseñanza. Y vamos a analizarlo. Leemos desde el versículo 1 nuevamente, porque así podemos refrescar un poco la mente. Cierto que semana pasada habíamos quedado en el versículo 8, pero vamos a volver otra vez a leerlo para que podamos refrescar la mente, y esta vez lo vamos a leer hasta el versículo 12. ¿Me le pueden dar el micro al hermano Alberto para que él lo lea desde el versículo 1 hasta el versículo 12? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hasta el 12. Ananías. ¿Cierto? El miércoles pasado estuvimos viendo a Pablo. Vamos a ver a Ananías. Era un hombre devoto, según la ley, ha leído el hermano, y a quien le respetaban mucho los judíos que allí vivían. Pablo, esto lo dice en el capítulo 22 de este mismo libro, en el versículo 12. Pablo está aquí narrando esto mismo. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y el hermano ha leído aquí en este capítulo 9 de Hechos también, que el escritor está mencionando que era un hombre devoto según la ley. Cosas de imitar de Ananías. Número 1, es un hombre que tiene intimidad con Dios. Cuando leemos, el relato parece tan natural. El diálogo que tiene Dios en visión con él. Vemos en el versículo 10 al versículo 17. Esos versículos ustedes lo pueden leer para que ustedes vean qué conversación tiene, ¿no? Y segundo, principio bíblico: si queremos ser merecedores de participar de los grandes planes que Dios tiene para nosotros, debemos aprender a pasar tiempo con Él. El texto bíblico, cuando lo leemos, ¿qué es lo que te da a ti? ¿Qué impresión te da? Hombre, me imagino que a un borracho, a un hombre dador del vino, que esté todos los días ebrio, Dios no se le va a revelar, ¿verdad que no? A un fornicario Dios no se le va a revelar. A una persona que no ore y que no tenga tiempo de intimidad con Dios, Dios no se le va a revelar. Sin embargo, a este hombre se lee que era un hombre de ¿qué? Devoto. Devoto según la ley. ¿Qué es una persona devota? ¿Qué es una persona? Una persona que no colabora, que no es conocida, no es una persona sociable, no es una persona que tenga autoridad en el pueblo. ¿O qué? ¿Qué es una persona? Dámele el micro a todos. Sí, era una persona fiel, fiable y respetada en la sociedad. Era una persona que también pues tenía esa intimidad con Dios. O sea, cumplía todo lo sobre la ley, sobre lo que Dios exigía, pues lo cumplía, vamos a decir, a rajatabla. Ahora, dame el micro. Sí, vemos que
aprende de otros y sobre todo aprende de Jesús. Y a veces nos sorprendemos cuando Dios elige a algunas personas, pero Dios elige a las personas humildes. Como Ananías dice en el 9 que era un discípulo, no dice que era un profeta, no dice que era apóstol, o sea, era un seguidor más del camino, de eso nuevo que estaba pasando en el año 33. Entonces, por eso, un discípulo vivía con el maestro. O sea, es interesante ver los sustantivos que usan para escribir la Biblia, para que podamos entender el mensaje. En el capítulo 22 dice que era devoto, ese es el calificativo, pero en el 9 dice que era un discípulo. Entonces es interesante ver la unidad. O sea, no era el sumo sacerdote, no era un levita, ni nadie así grande, era un discípulo, un aprendiz. Así es. Dice en el Salmo 25, versículo 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer sus pactos. Escucha bien, lo podemos leer otra vez este verso, y es bueno que reflexionemos, que se nos quede ahí en la mente. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Verdad? Dios es quien conoce nuestros corazones y el tiempo que nosotros pasamos con Él. No en la iglesia, porque muchas veces pensamos que con el tiempito que venimos a la iglesia, mirando la hora, que se está alargando demasiado el culto, con eso es suficiente. No, con eso no es suficiente. El tiempo que pasamos en nuestra casa, el tiempo que pasamos en el trabajo, el tiempo que pasamos cuando estamos solos, en todo momento, yo pienso que debe de ser un tiempo de intimidad con Dios. ¿Lo cumplimos? No, yo no voy a mentir. Nos quedamos lejos de cumplir, de hacerlo, ¿verdad que sí? Pero es nuestro deber, es nuestra responsabilidad de que Dios se fije en nosotros por la forma en que nosotros le sirvamos a Él, por la forma en que nosotros pasemos tiempo con Él, adorándole a Él. Que Dios se fije en nosotros. Ada mencionaba el nombre de Anás y de otros sacerdotes que habían allí, comparándolo con Ananías, que era un ¿qué? Un discípulo con un sacerdote. Muy grande la diferencia, ¿verdad que sí? Sin embargo, Dios se fija en una persona que no es pública. Un sacerdote es una figura pública que está al servicio de la comunidad. Sin embargo, este hombre, ¿dónde estaba? En su casa. Era conocido, era respetado porque era temeroso de la ley de Dios. Pero Dios no se fija en que él era temeroso de la ley. Dios se fija en que él era un hombre que le adoraba, que le obedecía. En segundo, tiene un corazón sincero ante Dios. Un corazón sincero ante Dios. Ananías podía haber reaccionado como Jonás, que huye, o como Gedeón, que pide señales, o como Moisés, que pone excusas. Y Ananías no es que no haya puesto excusas, tenía su duda. Hermanos, a todos nos pueden llegar dudas en momentos difíciles. Es que Dios le está mandando a buscar a un hombre que tiene carta, que tiene autoridad para matar y para llevar preso a todo aquel que sea discípulo de Jesús. Yo sé que en este momento, cuando Dios le está hablando en revelación,
él está ahí un poco sin perder el temor de Dios, pero con su pequeña duda. Vamos a ir luego viéndolo. Pero él es sincero y dice lo que había oído de Saulo. Sabemos que Dios no rechaza un corazón sincero, según el Salmos 51, versículo 17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ananías, lo que le marca la diferencia de estos otros hombres, de Jonás que huye, de este Moisés que pone pretexto, de otras personas, aparte de la que ya hemos leído, que se excusan ante Dios, es que Él no le pone excusa, Él pregunta. Él pregunta. ¿Cómo dicen por ahí? Que el que pregunta, ¿cómo dicen? El que pregunta es porque quiere ¿qué? Saber, ¿verdad? Pues él quiere saber. La pregunta que le hace a Dios, ¿cuál es? Este hombre tiene permiso para asolar a todo aquel que alabe tu nombre. ¿Cierto? Él le hace una pregunta. En tercer lugar, que nosotros encontramos, tercer lugar, de Ananías. Hemos visto 1, 2 y estamos en el tercero. Tenía un corazón bueno y perdonador. En el versículo 17 le llama hermano Saulo. Le dice hermano Saulo. Eso es de un corazón perdonador. En la conversación que tiene con Dios, en la visión, él le sabe, él está diciéndole a Dios lo que él sabía, lo que él había escuchado de Saulo. ¿Qué es lo que él sabía? Que Saulo traía carta y que tenía permiso para matar y para meter a la cárcel a los cristianos. Y él sabiéndolo, luego cuando Dios le aclara sus dudas, él va al encuentro con Saulo. Y lo primero que le hace en el saludo que le da, ¿cuál es? Hermano Saulo. Efesios capítulo 2, versículo 32, Pablo dice: sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios nos perdonó a ustedes por medio de Cristo. Qué buena enseñanza nos da Pablo. Él sabía de cuánto pecado, de cuántas maldades Dios le había perdonado. Por eso él puede escribir con tanta seguridad, puede aconsejar con consejos espirituales como nosotros debemos de andar. Observemos la visión para ver qué aprendemos de Dios. Observemos la visión. La visión de Dios fue específica. Siempre decimos, hermanos, que cuando Dios te revela, cuando Dios te manda, Dios es específico, Él es claro. Tú no tienes ninguna confusión, ninguna duda. Tú vas a la dirección, a hacer el mensaje que Dios te ha mandado hacer. Señala una calle
¿Cómo se llama la calle? La calle que se llama derecha. Ese era el nombre de la calle. No es que cuando tú dobles 3 calles, coge a la derecha, no. Él le dice, anda a la calle que se llama derecha. Una casa. Una casa. Un lugar específico. La calle, una casa. ¿Cuál era la casa? La casa de Judas. Un hombre, uno llamado Saulo de Tarso. ¿Han visto la dirección que Dios le da a Ananías? Él no le manda por ahí a decirle, mira que Saulo vino y está aquí en Damasco, búscalo y tráelo a tu casa. Tendría que perder unos cuantos días preguntando por ahí en qué casa estaba Saulo, ¿no? Le da un lugar específico, una calle con su nombre, una casa con el dueño de esa casa y el nombre de la persona a quien él iba a buscar. Yo me imagino a Ananías llegando a la casa, tocando a la puerta. ¿Y quién eres? Soy fulano que vengo a buscar a Pablo de Tarso. ¿Pero ¿cómo tú sabes que yo tengo a Pablo aquí en mi casa? Dios se lo había revelado. No tenía ninguna duda. Dios es claro, hermano. Una cosa concreta que hacía Saulo. ¿Qué era lo que hacía Saulo? Oraba. Este hombre oraba. Una visión concreta. ¿Ha visto en visión a un varón llamado Ananías? Esto parece una película. ¿Han visto la película que hay uno que está durmiendo en su casa, otro en la otra casa y están soñando los dos la misma cosa? Dios le está revelando a Ananías dónde está Saulo, y a Saulo Dios le está revelando que Ananías va a buscarlo. O sea, a Saulo podían venir a buscarlo los militares, el ejército del rey, y Saulo no iba a salir. Saulo tenía clarísimo quién era que lo iba a recoger. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que estamos nosotros descubriendo? ¿A qué Dios es que nosotros servimos? Dios se pone, hace que las personas se pongan de acuerdo unos con otros. ¿Para qué? Para adorarle a Él. Dios no es un Dios de confusión, hermanos. Dios es un Dios de luz, un Dios que nos hace entender las palabras, los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Claro, ¿verdad? La escritura, por eso son, dice el salmista, lámpara ¿a qué? A nuestros pies. ¿Y medicina a qué? A nuestros huesos, ¿verdad? Esas son sus palabras. ¿Qué nos enseña de Dios este texto bíblico? Tú puedes decir, pero ya me lo ha dicho. Pero yo quiero ver, ¿qué te enseña de Dios este texto bíblico? A ver, mano levantada. Aquí nos enseña, como has dicho, que Dios es el que establece y concuerda las cosas. Porque a Saulo le dice que, o sea, lo deja ciego primeramente cuando se le muestra, le dice que cuando le dice a Saulo qué debe hacer, dice así te mostrará qué vas a hacer, lo lleva a Damasco. Y a Ananías le dice lo que tiene que hacer también. Entonces es que él conjuga los tiempos y las circunstancias.
lo hace todo posible. Pero a su vez Saulo, cuando estaba en Damasco, estaba esperando a que Ananías, dicho en visión, le iba a poner las manos y le iba a sanar. Porque desde el momento que se presentó lo había dejado ciego. Entonces, como bien ha dicho, aunque habló del ejército del rey, no esperaba eso más que el que esperaba al varón que se le había presentado en visión para que le sanara la vista. Y entonces así Dios se da su autoridad de poder, en que Él es el que obra y como Él establece las cosas, así es como van a pasar. Demuestra su poder. Dame el micro a David. Hermano, levantada, vayan levantando esa mano, pensando. Luego me le da a Ada. Nos enseña que Dios es omnisciente, ¿no? Que lo sabe todo. Amén. Amén. Así es. Él es el Dios omnisciente. Dame la Ada. Alberto ha dicho que es atemporal, había dicho que es omnisciente, y Dios es soberano. Él hace que las cosas concuerden en el tiempo y espacio. O sea, mientras Ananías está soñando, Ananías, lo he dicho bien, ¿no? Saulo también está soñando lo mismo. Muchas veces Dios nos pone un sentir, pero no concuerda. O sea, si yo soy casada, mi Dios no me va a mandar a Italia a romper mi hogar para servir a Italia, porque las cosas de Dios concuerdan con Él mismo. O sea, no le va a decir a Ananías, vete, mata a Saulo. Entonces Dios en su soberanía hace que los hechos concuerden. Él no se contradice. No, va. Pues vamos a ver. ¿Qué? Jacob. No, iba a decir algo nada más, y es que me gusta la palabra del plan orquestado de Dios. Y es que cuando Dios prepara algo, lo prepara bueno. Y no trae confusión a lo que él trae, a lo que él dice. No, se lo mostró en revelación a Pablo, bueno, primeramente a Ananías, y luego se lo presenta en visión a Saulo, porque no es un Dios de confusión, es un Dios que trae claridad, y eso es lo que nosotros también queremos conocer de Dios, que Él trae claridad en nuestra vida. Amén. Gracias. Dame a Catalina. Yo solamente quería añadir un poquito los hermanos Jacob. Estamos viendo en el texto, en la palabra del Señor, de cómo también el Señor nos enseña a esperar, porque ya que Pablo oraba, el Señor le daba a él entender que iba a venir un hombre llamado Ananías. Y podemos ver que Pablo, como dijo usted, pastor, ahora pudieron haber tocado mucha gente la puerta, haciéndose pasar por, ¿no? Que vamos a orar por ti, lo que sea, ¿no? Como la actualidad de ahora. Pero cuando es del Señor, el Señor como que te lo hace como decir, tú le pides algo al Señor de corazón, y si esperas en el tiempo, Él te lo va a responder, sea con otras personas, sea con usted, pastor, o con cualquier hermano de la iglesia, ¿me entiende? Como para confirmar que viene de Él, una confirmación. Y muchas veces eso es lo que pasa, que le pedimos pero no esperamos esa confirmación realmente verdadera de Él, sea para lo que sea, para lo que nosotros, sea como para decirnos sí, no, porque es un Dios de orden, es nuestro Padre, y cosas que nosotros le pidamos conforme su voluntad nos las da, porque muchas veces es que no nos conviene a nosotros, ¿sabes? Así es. Pues no hay nadie más. Y continuando con lo que están diciendo, lo mejor que podemos ver es que nuestro Dios es fiel y que lo que Él dice, Él lo cumple, y eso es lo que podemos ver. Él le reveló, Él le habló, y tal cual Él lo dijo, así sucedió. Entonces, eso podemos ver, ¿no? La soberanía, la grandeza, la fidelidad de Dios, cómo Él tiene el control de su creación y de todo, cómo Él lo sostiene todo, y cómo lo que el Señor ha dicho es lo que se va a cumplir. Como siempre digo, aún en contra de nosotros mismos, porque mira, Saulo iba persiguiendo, pero lo que se ha cumplido es lo que Dios determinó para él desde el
Hay una persona en Jesús, Yalila. Sí, hermano, Dios les bendiga. Amén. Solo quería aportar que creo que todo Dios lo hace de manera lineal con sus propósitos. No se sale nunca fuera del propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Así es. Entonces, aprendemos de Dios. Dios nunca nos va a dar mensajes que sean confusos. Dios usa personas para colaborar con Él. Dios trabaja a nuestro alrededor. Dios revela sus planes a sus siervos que le buscan, que tienen una intimidad con Él. Dios le llamaba a David amigo, ¿verdad? Amigo. Dios entiende nuestros temores. Ananías tenía sus temores. Vamos a ver, ¿cuáles eran los temores de Ananías? Versículo 13 hasta el versículo 16 nos dice lo siguiente. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le hace entender a Pablo lo que iba a suceder. Dura cosa. Vimos el miércoles 3 dar cosas contra el aguijón. Y Ananías era normal que tuviera esas dudas, que tuviera esos temores, ¿verdad? Era real y legítimo. No podemos nosotros decir y querer ser héroes, superhéroes, sabiendo que tenemos también nuestros temores. Somos humanos, hermanos. Y en el transcurso de la Biblia hemos visto a grandes hombres de Dios con sus dudas, como Gedeón, que Dios le dice: varón valiente y esforzado, levántate con esta tu fuerza para que vaya a salvar a Israel. Y cuando Dios le convence que él iba a estar con él, aún viendo a Dios, después que sacrificó el corderito y vio que el ángel hizo descender fuego que consumió la roca, él pensaba que se iba a morir. Estaba que no sabía qué hacer. El ángel le dice: no te preocupes, que no morirá. Aún estando tan seguro de que Dios en realidad lo está mandando, le pone un vellón, ¿o no? Claro. Moisés, ¿cuánta excusa le puso a Dios? ¿Cuánta excusa? Tremendo, hermanos. Sin embargo, este hombre que Dios está mandando a orar por Saulo, este hombre tenía sus dudas. No es que él no quería ir, él estaba dispuesto a ir con todo temor reverente. Él estaba dispuesto a obedecerle a Dios. Por eso simplemente le está diciéndole a Dios lo que él ya sabía acerca de este hombre.
Pero aquí no encontramos ninguna excusa de él después que Dios le dice, anda porque instrumento escogido me es este. Aquí no le dijo, pero es que tiene orden, Señor, es que me vas a matar. ¿A qué no? No dice absolutamente nada. Él se levantó, se fue a obedecer al llamado que Dios le había hecho. Aquí hay una preguntita. ¿En qué se funda el miedo de Ananías? ¿En qué está fundado el miedo de Ananías? Está la mano de Jacob levantada. Me gustaría ver a alguien antes que la de Jacob. ¿Quién? ¿Nadie más? Bueno, pues venga, Jacob. Sí, es que había un problema. Él sabía que Saulo iba a asolar a lo del camino, o sea, a los que predicaban a Cristo, y que uno de los blancos a quien Pablo iba detrás era él mismo. Y el temor de él era ese, que él era también uno de ellos, el cual Saulo podía ir a prenderle y llevarlo a Jerusalén. Pero eso no era un temor inventado porque él se imaginaba, sino que era un temor real de algo que estaba sucediendo y que estaba a pies de patio, estaba en su propia puerta. Además lo dice la palabra, ¿no? Que Ananías de una, yo creo que poniéndome, como dice muchas veces Joana, en el pellejo de Ananías, no habrá dicho, pero Señor, me mandas a la boca del lobo, ¿sabes? Me manda que me fusile este hombre ya, ¿no? Entonces yo digo, uno se pone, por eso es bueno, uno bonito estudiar la palabra, porque se mete como en el personaje, ¿no? En la carne. Y yo digo, yo también tendría miedo, como era el testimonio de Saulo, que era un testimonio no era muy bueno para los cristianos, la verdad, era un testimonio muy malo. Entonces, pues, ¿quién no va a tener ese pequeño temor? Claro que sí. A todos nos llega el temor a algo, ¿verdad? El temor de Ananías está fundamentado en lo que sabe, en lo que él había escuchado. Ahí estaba el temor. ¿Y cuántos temores no nos llegan a nosotros? ¿Por qué? Por lo que escuchamos, ¿no? ¿Cierto? Que hay guerra entre Ucrania y Rusia. Y el temor a todos los países, que la bomba puede llegar hasta aquí, ¿cierto? ¿No? Y escuchamos, y la guerra está allá, y el temor de lo que puede suceder, que puede llegar hasta aquí, ¿cierto? Bueno, lo que nosotros escuchamos. Cuando empezó la pandemia, en el 2019, 2019, yo llevo aquí 2020, ¿no? En China. El miedo, antes de llegar aquí, el miedo de que si llegara aquí, ¿cierto? Cuando llegó aquí, los supermercados se quedaron vacíos. Todo el mundo almacenando. El temor por lo que escuchamos, ¿cierto? ¿No? La gente no sabía del debate. Pero aquí Ananías tenía su temor, él había escuchado. Igual Ananías estaba ahí guardadito en su casa, sabiendo que viene cerca, que viene aquí, que viene para que estaba llegando ya. Estaba llegando a Damasco. Y ya todos sabían, me imagino que los cristianos estaban guardaditos allí, Ananías. Y Dios le está mandando a que vaya a orar por el que venía a matarlos a ellos. ¿Qué mensaje, ¿no? ¿Qué enseñanza nos da a nosotros esta escritura, ¿cierto? El temor que nos llega a nosotros
por lo que escuchamos y por lo que nosotros sabemos. Nos adelantamos, ¿verdad?, a lo que puede acontecer, a lo que es la realidad. Sin embargo, para Dios, el temor que había en un minuto se desvanece. A ver, David. Se me ha olvidado. Se me ha hecho olvidar. Bueno, Esa parte era mi solo que se ponía. tenemos aquí como respuesta que a pesar de haber conocido que todo esto viene de Dios, el miedo de él se fundaba en todo lo que había escuchado, porque Saulo había hecho, por lo que Saulo había hecho a la iglesia. Pero sus temores, él los habla con quién? Con el Señor. Dame el micro aquí que se me olvida, David. Repítetelo, David, que no se vaya. Los temores. Que a nosotros también nos pasa, igual cuando nos manda Dios a perdonar y nosotros decimos, pero Señor, es que mira lo que me ha hecho, es que como si Dios no lo supiera. A él le acaban de dar unas instrucciones tan precisas que no puedes pensar que se le ha pasado eso por alto, ¿no? Y, bueno, está mandando ahí, sabe que está hablando, sabe en el sitio exacto que está. Se le habrá olvidado que este no quiere matar. No, pero creo que a nosotros nos pasa igual, ¿no? Cuando nos mandan perdonar, nos mandan perdonar cosas que le decimos a Dios, ¿no? Que mira todo lo que me ha hecho. Como si Dios no lo supiese. Ahora sí, Así es. Hay una pregunta aquí. Si Ananías, sus temores, él se lo cuenta a Dios y Dios le dice lo que hay, ¿qué haces tú con tus temores y miedos? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros temores? ¿Alguien quiere decir lo que hace con sus temores? ¿O solo lo quieres meditar y quedártelo ahí? Dame el micro, ayuda. ¿Qué hacemos con nuestros temores y miedos? Pues llevarlo a Dios, a Cristo, ¿no? Pedirle a Él que nos ayude, como dice su palabra, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo miedo, todo temor. Y cuando nosotros rendimos delante de Dios nuestra debilidad, ¿no? Dios sabe, o sea, nuestras debilidades, pero Él también quiere que nosotros reconozcamos que dependemos de Él. Y una de las cosas que nosotros debemos de hacer, o por lo menos lo que yo hago, es ir delante de Dios, porque el miedo no es de Dios tampoco, ¿no? Entonces que Él nos ayude a poder vencer esos miedos, esos temores y a confiar. Porque eso fue lo que hizo Ananías, ¿no? Cuando Dios le habló, le dio esa seguridad, ya él confió. Y muchas veces ahí es que nosotros fallamos, que Dios nos dice, yo estoy contigo, no te dejaré, pero el miedo nos paraliza. Yo creo que el miedo nos paraliza, no nos deja como pensar, analizar, y por eso muchas veces no confiamos en lo que Llevamos. Sí, es que cuando tienes temores y miedos, si te los guardas para ti, lo único que puedes hacer es coger más, ¿no? Más miedo, más temor. Si no lo cuentas o buscas ayuda, entonces lo vuelves a orar, porque Cristo mismo dice que venid a mí los cargados, ¿no? Los que tengan grandes cargas, que al final es eso, temores, miedos que llevamos, que yo os haré descansar, ¿no? Entonces, por mucho que vayas a contárselo a un amigo, a tu mejor amigo, o a tu esposa, o a quien sea, ¿no? Cuando son cosas que sabes que solo Dios las va a solucionar, pues lo mejor es ponerla a sus pies y orarle, que a su tiempo te lo quitará. una herramienta. Que
que justo con la prueba viene la salida, ¿no? A veces igual son pruebas que dicen que Él muestra la salida. Eso es una herramienta también que el enemigo utiliza para que nosotros no lleguemos donde el Señor quiere que lleguemos, ¿no? Porque eso es como para entretenernos, ¿no? Y si nosotros no entretenemos, si teníamos que llegar como el pueblo de Israel en 3 días, pues vamos a durar 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las herramientas más eficaces del enemigo. Acercarnos a Dios. Dámele a Ada, luego a Jacob. Así, y luego a... Yo había levantado. Vale, no te había visto. ¿Qué pasa? No, como dijo Joa, también cuando vienen los temores a mí, en mi caso, y estoy preocupada, viene ahí donde la palabra que uno memoriza y aprende, como que Dios te la hace sentir en tu corazón de que la medites y la digas y la medites. Cuando uno dice no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por lo que Él ya ha hecho. Y cuando tú haces esto es como si viene la paz del Señor en ti, pero obedeces a lo que estás meditando, ¿no? Y dices, Señor, dame confianza y ayúdame a obedecer, a creer esta confianza, ¿no? Entonces, yo creo que así, por lo menos en mi caso, es como la paz un poco me tranquiliza mi espíritu, mi alma, ¿sabes? Yo también pienso que no es malo tener miedo. O sea, si lo sabemos reciclar, el miedo es una emoción que nos debe acercar a Dios. Por ejemplo, cuando un bebé tiene fiebre, es el síntoma de que hay una infección, algo no está bien. Entonces, cuando tenemos miedo y todos tenemos temor y nos paralizamos, es la ocasión de ir al Señor, como Él. O sea, él no se quedó callado como Jonás y tenía un plan B. Cuando tenemos miedo, es la ocasión de ir a Dios. Por eso Dios nos dejó el miedo. Nosotros a veces satanizamos las emociones. Y en el coche hay un panel que dice cuando falta gasolina, cuando falta aceite, no sé qué. Pues el miedo es el botón que nos indica que no estamos bien. No tenemos miedo, entonces lo que tenemos que ir al mecánico de nuestra alma y poner todo bien. O sea, gloria a Dios que nos dejó el miedo y el temor. Jacob. Sí, hermana Joa que decía que el miedo pues nos paraliza. Yo digo, no es malo tener miedo, como dice la hermanada, porque eso es una emoción y que uno pues, hay personas que la controlan, hay otros que no. Hay otro que cuando el miedo les paraliza, pero hay otros que salen corriendo. Elías, pues mencionamos a Moisés, a Jonás, a cuál otro, Gedeón, pero Elías también, después que se presentó con valentía, después de apoyar allí a los profetas de los Baales, él escuchó que Jezabel le mandó a decir que le iba a hacer como él le hizo a él y se jodió. Pero ¿qué pasó a través de este miedo? Que Dios vino y habló con él. Pues él temía por su vida, pero Dios vino y le dio fuerza, ¿no? Y le dice, pues que yo tengo 700 profetas que todavía no dobló rodillas a Baal. O sea, él pensaba que nada más quedaba él. Y había 700 más. Y a veces el miedo nos hace pensar muchas cosas. Así es. Bueno, que está en un montón, que cada uno coge lo que quiere. Cuando tenemos temores, ¿qué debemos hacer? Confiar en que Dios tiene planes eternos en nuestras situaciones. En el Salmo 56, versículo 3, aquí el salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Pero para eso hay que estar conectado. En el día que me llega el temor, yo en ti confío. Yo sé que tú me vas a librar, que tú estás ahí conmigo. Ananías sabía que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él
no se había apartado de Dios. Él tenía la confianza puesta en Dios. Él había creído, él sabía en quién él había confiado. ¿Cierto? Ananías fue capaz de confiar en lo que Dios le dijo, más que en la realidad que había oído sobre Saulo. Entonces es capaz de decir: Dios me ha enviado. Eso es bonito, ¿verdad? Eso es bueno. Depender de Dios, tener esa cercanía con Dios y poder decir con toda seguridad: Dios me dijo, Dios me envió. Y que el otro vea: sí, yo te estaba esperando, porque ya yo te había visto que tú venías a orar por mí. ¿Ves qué conexión? ¿Cierto? ¿Qué conexión había aquí? ¿Qué dirección de Dios? Dios me ha enviado, porque confiaba en su Dios, confiaba plenamente en Dios. Aquí hay preguntas para que nosotros analicemos, para que pensemos un poquito en casa. Hasta el próximo miércoles podemos estar meditando en este capítulo y poder seguir leyendo a partir del versículo 17, poder ir analizándolo y viendo el tema de Dios. Pero en lo que hemos aprendido de hoy, te ha puesto a pensar qué hubiera pasado si Ananías se niega a ser parte del plan de Dios en la vida de Saulo de Tarso. A pensar qué hubiera pasado. Porque Ananías se negara, no iba a dejar Saulo de ser un apóstol, Ni lo iba a dejar ciego. un escogido, ni se iba a quedar ciego, ¿verdad que no? Pero lo que aprendo de este texto bíblico es que Dios, cuando escoge a una persona para enviarlo, aunque esa persona tenga dudas, no quiera ir, Dios sabe que sí, que lo vas a hacer, sabe que sí, que vas a ir, porque antes hemos dicho que Dios es que omnisciente. ¿Cuántas veces hubo interrupciones para que Jesús no fuera a la cárcel, a la cruz? Lo último fue el sueño de la mujer de que tenía el poder para condenar o liberar a Jesús. No tengas tú nada que ver con este hombre, porque no he pegado ojo. He visto en una visión que este hombre no tiene pecado, este hombre es inocente, no lo condene. Sin embargo, Dios sabía que él no iba a escuchar. Jesús tenía que cumplir el propósito. Dios sabía que Ananías iba a cumplir el propósito de Dios. Reflexión. Te ha puesto a pensar cuántas veces nos negamos a ser parte del trabajo de Dios en la vida de otra persona. ¿Te ha puesto a pensar? ¿No? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas morir y hemos tenido la oportunidad de hablarles del Evangelio? ¿Cuántos años hemos pasado con personas en el trabajo? Quizás no sabían que yo era cristiano. ¿Cuántas veces yo he tenido oportunidad de orar por una persona enferma y no lo he hecho? ¿No? Y hemos estorbado los planes de Dios. Si Dios nos ha puesto a nosotros en un lugar, es por algo. Si nosotros estamos aquí en Tudela, es por algo.
Algo Dios quiere que tú y yo hagamos aquí en Tudela, ¿verdad que sí? Yo le decía a una persona que lo que no me gusta de estos días que se están celebrando, de Santa Ana, San Joaquín, y los Santiago, todos estos santos, que no tiene una coherencia. Lo que se dice el día de San Fulano, fiestas, borracheras, diversiones, y menos ir a una iglesia. Se supone que tú estás celebrando el día de un personaje que dedicó su tiempo para adorar a Dios. No tiene coherencia. El ser humano no es coherente. Entonces, ¿estoy celebrando un santo y estoy lejos? Yo no. Muchas veces yo he visto en Semana Santa los 7 pasos de Jesús, las 7 palabras, las 7 frases de Jesús, y la imagen que llevan arriba es una santa, no sé cómo se llama. Yo no veo que llevan a Jesús, en la imagen llevan a una figura de una mujer, yo no sé a quién llevan ahí. No hay coherencia, el hombre no es coherente. Hermanos, si nosotros servimos a Dios, nosotros tenemos que ir de acuerdo con lo que Dios dice, con lo que dice las Escrituras. Estos hombres que nosotros estamos analizando, estos hombres iban de acuerdo con lo que dice la Escritura. Y el que no estaba de acuerdo con lo que iba la Escritura, Dios, obligado, tiene que entrar. Pablo va persiguiendo a los cristianos y Dios lo obliga a entrar. Ahora es él también el perseguido. Ahora es él uno de los que también lo andan persiguiendo. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestros temores por cosas reales nos impiden obedecer a Dios? ¿Cuántas veces? Temores por cosas reales que están sucediendo, y a nosotros se nos impide, ¿verdad?, esos temores. Nosotros mismos ponemos a Dios. Oremos a Dios para que nos conceda ser personas con un corazón en comunión profunda con Él, ser obedientes a su voluntad, ser capaces de otorgar perdón a los demás, sobre todo a los más difíciles de amar, y confiar en Dios, hermano. Que Dios nos bendiga y que esta palabra que hemos analizado en esta noche nos permita a nosotros acercarnos más a Dios y ponernos de acuerdo con lo que dice las Escrituras y hacer su obra, hacer su voluntad, porque para eso Él nos ha llamado y Él nos ha escogido. Y tenemos que tener ese acercamiento a Dios, así como estos hombres que Dios eligió para que le sirvieran a Él. Ellos tenían ese acercamiento a Dios y confiaban y sabían depender de Dios. Que Dios nos bendiga. Que a ese podamos